amigos. Hoy en este programa Mujeres de Propósito vamos a estar dialogando con Tamara Cáceres, una joven psicóloga que nos va a estar hablando de sus experiencias y a quien ya le damos la bienvenida. Hola Tamara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todas, es un placer compartir con ustedes, especialmente que antes yo veía el programa y hoy encontrarme aquí es un gran gusto para mí compartir con Bienvenida. ustedes. Sí. Gracias. Y en realidad que yo creo que con Tamara vamos a hacer un tema sumamente importante, porque ella va a contarnos su antes y su después. ¿Qué significa eso? Nos va a hablar de su conversión, porque ella era una joven que estaba con los criterios del mundo hasta que el Señor le cambió. ¿Podés comentarnos un poquito, Sí. Tamara, tu experiencia? Encantada de poder comentarles de esto. Bueno, yo sí crecí en una familia que cree en Dios y no éramos demasiado de ir a la iglesia, pero sí lo era mi mamá. Y ella siempre me llevaba a la iglesia, teníamos una capilla enfrente de la casa donde entonces era más cerca cruzar nomás, yo me iba siempre a cantar en el coro, el catecismo, todo. Después cuando fui creciendo como que me hice un poco rebelde, que ya no me interesaba tanto porque también consumía muchas cosas en la televisión que me hacía también dudar o alejarme de Dios. Así también fue cuando yo ingresé a la Universidad de Filosofía. Ahí había muchos cambios de idea donde desde ahí fue que yo llegué a una conclusión de que no creía en Dios. Como ya me consideraba una persona atea. Por al menos 8 o 9 años yo estaba muy alejada de eso, incluso yo me sentía que no podía creer en alguien superior, que eso no puede ser porque no se podía demostrar según mi pensamiento en ese momento. Aparte que ya siendo más grande ya era más accesible tener un celular. Era entonces consumir todo el tiempo ese tipo de contenido que prácticamente te aleja de Dios. Y yo siempre fui una persona que quería buscar siempre la verdad, todas cosas que te demuestren que es cierto. Y en una de esas aparece Dios como diciéndome, esta es la verdad. Y fue lo que a mí me tocó muchísimo. Y es tan real eso de yo soy el camino, la verdad y la vida. Así mismo. Eso fue lo que a mí me cambió. Ese es un encontrar la curso que verdad. se llama Academia, Camino, Verdad y Vida. ¿Y Claro. vos hiciste tu confirmación? Sí, hice mi confirmación. Ah, qué bueno. Pero acá hay algo importante, no sé por qué con cada una de nuestras entrevistadas a mí me está inspirando. Ahora quiero contar un paralelismo con la vida de Tamara. Quiero hablar de Edith Stein, una judía conversa. Edith Stein era lo máximo de la filosofía fenomenológica alemana, ella, súper inteligente, tuvo grandes maestros como Husserl, Heidelberg, una mujer preparadísima, pero también, igual que Tamara, a pesar de ser de una madre creyente, se convierte en atea. Hasta que un día, estando en una familia que le han invitado para pasar el fin de semana, entra en la biblioteca y se encuentra con un libro, ¿verdad? Justamente sobre la vida de Teresa de Ávila, y entonces ella lee de un solo saque, como la gente dice, ¿verdad? Y entonces se pasa la noche leyendo y ella cierra el libro a la mañana y dice, aquí está la verdad. Y entonces qué bueno, parecería ser como un paralelismo con lo que Tamara también va pasando, como ¿quién es esa verdad?
Y esa verdad con la que se encuentra es el propio Cristo, ¿verdad? Pero justamente, queridos amigos, muchos estamos buscando la verdad, porque ¿quién no quiere saber la verdad? ¿Qué es cierto y qué no es cierto? Pero lamentablemente, de pronto erramos el camino. Nos vamos a lo que aparentemente es verdad o lo que nos dicen. Y justamente la palabra de Dios dice de hacer caso a huecas filosofías, ¿verdad? Y entonces vienen tantas cosas que nos confunden, que creo que es lo que le pasó a Tamara también. Pero la verdad o libre. Claro, así que siempre no Ahora más que nunca realmente te sentir libre, despierta. despierta libre de toda contradicción. Sí, incluso digo que pasé realmente bien estos últimos años y aún así yo sentía un vacío, como que tenía todo, pero Falta algo. sí, faltaba algo. Y entre yo buscar y todo siempre y encontrarme con la palabra de Dios fue totalmente liberador. Pero ¿cómo lo encontraste? Porque acá nos está dando el ejemplo de que encontró el libro Teresa de la vida de Teresa de Ávila, que ya estoy queriendo encontrarla yo también para saber. ¿Cómo fue tu Eso caso? está muy interesante porque yo veía muchas injusticias en la sociedad. El tema de lo que hoy conocemos como globalismo. Me interesaba mucho saber quiénes son esas élites, quiénes son los que proponen estas agendas, todo. Y entre buscar más en eso, descubrí por qué hay tanta propaganda hoy día de la ideología de género, en las redes sociales que puedes consumir, en las películas, en Netflix, puedes ver muchas de estas propagandas que te alejan de Dios. Incluso hacen burlas de antes las abuelas o madres decían, ay no, ese grupo de música es satánico, Sí. o esa... Y siempre hacían como en burla de que, nada, ¿cómo vas a pensar en eso? No demasiado creyente o algo para pensar que es así. Es solamente música, te dicen. Sí. Pero yo al tanto buscar y descubrir me di cuenta que en serio tenían razón también las O abuelas. sea, la mamás. cosmovisión de ellos, ¿verdad? Ahora tu cosmovisión estaba ya en juego de saber Sí. o no saber. Sí. Y la curiosidad, ¿qué hace? Hizo que investigara más, pero yo quiero saber en qué momento vos dijiste, Hasta aquí. esto es la verdad. Hasta aquí. Darme cuenta que siempre están censurando el hablar de Cristo. Ah, Ahí, el darme cuenta que siempre quieren hacer que... minimizar. Sí, y hacer ver como una religión más. Ujú. Eso fue lo que a mí me hizo volver a Dios. Incluso lloré muchísimo por el arrepentimiento que tuve todos estos años. Pero fue muy liberador. Y al decir esto no quiero decir que hoy es como todo hermoso. Incluso es difícil otra vez porque tienes que cargar con tu propia cruz. Seguir a Cristo no es fácil. Sentirse rechazada, burlada, Claro, menospreciada. Sí, eso también me pasó por el tema de que yo también estaba en la universidad, especialmente en filosofía, y ahí hay muchísimos tipos Ay, Dios de... mío. Sí, y sentir ese rechazo también, bueno, tuve que pasar por eso. O sea, te dijeron que era fanática. Pero, Estar en contra. Sí, del fanatismo. Sí. pero yo quiero hacer énfasis en lo que está diciendo Tamara. Ella dice, estuve en la Facultad de Filosofía. Y nosotros sabemos que la Facultad de Filosofía realmente es una facultad, por decir, agnóstica, o vamos a decir también, ¿por qué no?, atea. Entonces ahí hay muchísima gente que le van a hacer la contra en forma permanente. Y por si fuera poco, en la carrera que ella sigue, psicología, nosotros sabemos que en los manuales de psicología hay ciertas cosas Corriente. de la
de la corriente ya woke, diríamos, que están aceptadas. Entonces, lógicamente, seguramente que ella estaba como en una duda existencial tremenda. ¿En dónde está la verdad? Cuando mis propios docentes me están enseñando cosas que van contra los valores humanos y cristianos, ¿verdad? Entonces, lógicamente, yo te admiro, Tamara, porque tuviste esa capacidad de indagar también hasta ir viendo en dónde estaba esa verdad. Quiero mencionar también que en ese tiempo que yo estaba en la universidad, yo era también como hoy se conoce como de izquierda. Yo también apoyaba las ideologías, yo también me consideraba feminista de género que hoy conocemos, y incluso me hicieron también pensar en no querer casarme, en no querer tener hijos y rechazar totalmente la familia. Hasta ese punto yo llegué con mi pensamiento estando ahí. Pero no solamente eso, sino que yo también al ver muchas series, películas, siempre muestran escenas de que tener hijos es lo peor. Sí. O ves una familia en alguna película y están separados. O sea, siempre hay mucha propaganda también y te hace ver que querer rechazar. Claro, de todo pronto eso. ve esa propaganda y decís, pero tengo razón, entonces, Sí. ¿para qué me voy a volver a eso? Si me caso me voy a divorciar, o no le estás dando lugar al varón, que hoy día es lo que Claro, sí. en ese tiempo me imagino que también habrás dicho, no necesito de ningún hombre, como dicen Sí, ahora así muchos mismo. jóvenes, muchas Sí, jóvenes. eso también yo llegué a decir y tenía un total desprecio, digamos, también hacia ellos. Y hoy desde que Dios volvió a mi vida, más que nada, veo como que hombres y mujeres somos diferentes, pero nos complementamos también. Y más que nunca me encantaría formar una familia, casarme, tener hijos. Eso sería como un sueño para mí. Claro. Pero sí hay un cambio muy radical al no querer tener nada de eso a hoy día. Querer experimentar Claro, sí. lo que es ser madre. Sí, decime, Tamara, ¿seguís en contacto con tus compañeros de facultad? Solo unos poquitos. Siéndote sincera, solamente 2 personas. Pero ¿pudiste comentarle de cómo te sentías ahora? Sí, lo aceptan aunque tengan ellos Su propia idea. propios ideas, pensamientos. Ahora, me recuerda esta experiencia de Tamara, a una película que se llama Dios existe, donde un alumno de una cierta universidad se confronta con un profesor ateo que trataba de decirles Dios no existe. Y entonces él y les manda a firmar un papel en el que dice Dios no existe, y él dice no, yo no voy a firmar porque Dios existe. Y entonces el profesor le dice, me vas a demostrar que Dios existe, ¿verdad? Y entonces uno ve cómo en el profesor está el confrontamiento de la sociedad atea con el joven creyente, pero como que Dios siempre ilumina a los que creen en Él, le da los suficientes argumentos para que este joven pueda imponerse a su clase. Ahí voy. Qué bueno es que nosotros en esos ambientes podamos ser luz, podamos ser sal, porque en los ambientes incrédulos es donde nosotros tenemos que trabajar para poder llevar esa luz a los que no creen. Así mismo. Y decime, Tamara, ¿qué estás haciendo ahora? Porque dijimos que eras psicóloga. Sí, ¿Qué es? alquilo un consultorio y estoy atendiendo ahí a jóvenes y adultos. En el momento estoy muy nueva también en el área, ¿verdad? Pero ahí voy también conociendo, adquiriendo más experiencia, Más seguridad. más seguridad. También estoy trabajando en el podcast de El Último Bastión.
Ah, eso es interesante, contanos un poco, a ver, Sí, de qué se trata. hablamos mucho sobre lo que es hoy día la batalla cultural, tratamos de promover de nuevo todas esas ideas conservadoras que hoy en Paraguay es lo que más está resaltando frente a lo que son los otros países, que están muy influenciados por lo que conocemos por el globalismo. Pero qué interesante esto que está diciendo Tamara. Yo creo que con nuestro director del programa hemos participado de CEPAC, que son las conferencias de acción política conservadora. Nosotros muchas veces creemos que solamente Paraguay es el que conserva estos valores. Sin embargo, hemos visto que muchísimos países de América Latina están procurando llevar estas ideas a lo que los otros llaman conservadoras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como dice Tamara, están con la mentalidad ya del globalismo, que son ideas que sacan de contexto lo que es la persona humana, lo que es la cultura, lo que es el matrimonio, lo que es la maternidad, y está contándonos Tamara cómo ella se vio influenciada por todas esas ideologías tal que no quiso casarse, no quiso ser madre, y ahora, sin embargo, con este cambio de paradigma que ella tiene, entonces dice, mi sueño es casarme, ser mamá, ¿verdad? Sí, tener un esposo, tener hijos, y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque el Señor mismo es el que te influyó para que tengas ese cambio de mentalidad y puedas volver a lo que Él quiere. Y esta experiencia de Tamara también es una voz de esperanza para muchas jóvenes, tanto varones como mujeres, que están teniendo esta misma idea de ella, ¿verdad? Donde están diciendo, no vale la pena casarse, no es algo que no quieren, no vale la pena casarse, no queremos tener hijos, porque le han metido en la cabeza de que la población mundial está a punto de explotar, de que ya no vamos a caber más en este planeta. Por lo tanto, no hay que tener hijos. Si es que uno quedara embarazada, como dicen, mi cuerpo es mío, tienen la libertad de abortar. Es decir, Dios quiera que en este momento lo que nos está diciendo Tamara pueda hablarles también a las jóvenes que hay una esperanza de cambio, que es lindo tener un matrimonio así como Dios quiere, cumplir ese propósito. ¿Vos tenías idea de que Dios había dicho que te había creado como mujer para cumplir este propósito también de tener hijos? Sí, yo creo que también sí. Algo que también me gustaría... No, pero antes, cuando vos estabas en tu idea, digamos, Sí. vos ya habías negado eso. Sí, ya había negado todo eso. Yo estaba realmente muy metida en lo que es el movimiento woke. O sea, yo realmente estaba súper alejada, no podía ver nada de Dios, digamos, como si realmente existe. Yo negaba totalmente. Pero algo que yo creo que también hizo posible este cambio fue también la oración de mis seres queridos, que con el tiempo, en cuando yo ya cambié, me dijeron también, yo oré mucho por vos para que esto pase. Qué hermoso es eso, me hace acordar. Qué memoriosa que está María Elena, nos trae ejemplo de todos lados. ¿Saben por qué? Porque esto vale la pena tener que decir. De esta activista ecuatoriana guerrillera y atea, Sí, ¿verdad? me acuerdo. Que cuando recibe disparos, ella cae como para morirse, y entonces en ese momento ella se acuerda de las oraciones que su abuelo hacía por ella, y dice ella, yo sentí en mi vida que el Señor en ese momento me estaba amparando. ¿Qué significa? De ser guerrillera y atea, siente esa experiencia fuerte del Dios protector y cambia de vida, cambia absolutamente, y ahora es una persona que defiende la vida y la familia, es una activista famosa mundialmente, para que veamos cómo ¿De qué país era? ecuatoriana. Ecuatoriana, Ella
el Señor hace milagros en la vida de las personas. Y la oración. Y la oración, sí, porque... Del abuelo, sí, imagínate. del abuelo, porque ella dice, yo sentí que era la oración de mi abuelo por mí. Perdón. Cuando uno tiene un encuentro con Dios, cambia. No importa, lo que es importante. Yo sé. Porque el hombre Claro. es altanero. Se cree su propia filosofía o la ajena, pero no conoce al Creador. Entonces ahí estamos en problema. ¿Quién me hizo? ¿Por qué me hizo? Con un propósito de conocerle a Dios. Este es el propósito de la vida eterna, conocerle a Él. Ahora, mi Creador, el que sustenta mi vida, el que me sostiene en Dios, su Espíritu Santo, para darme convicción de pecado, para hacerme sentir que tengo necesidad de Dios. No solamente esa hambre de conocer más y tragarme todos los libros. Claro, Eso es de Dios. Es de Dios. ¿Por qué? Porque quiero buscar la verdad, que es lo que le pasó a ella. Así Y lo mismo. encontraste. Sí. Así es. Ahora ella está contando, dice, yo con mucho esfuerzo estoy alquilando un consultorio y estoy sirviendo ¿Tiene fe? a los jóvenes y a los adultos, y un poco está también esa experiencia. Hoy estoy anecdótica, ¿verdad? Sí. Hoy estoy anecdótica. Pero también porque nos está enseñando muchísimas ¿Saben cosas. por qué? Está esta Marian Roja, que es médica psiquiatra y es psicóloga, Ay, sí. es muy afamada mundialmente, hizo muchísimos libros y se confronta con un agnóstico y le dice él, entonces, ¿qué pasa con el dolor, con el sufrimiento? ¿En dónde está ese Dios en el que vos crees? ¿Por qué Sí, permite porque eso? bueno, entonces ella dice, yo no puedo entrar en el misterio de Dios, dice, pero sí les digo una cosa, que todo ese sufrimiento que yo recibo en consultorio de tantas personas que vienen con tantos dolores, con tantas quiebras, con tantos problemas, dice, entonces el Señor me da la fuerza, dice, para que yo les pueda servir a esos prójimos que vienen en consultorio y al mismo tiempo me libere de todas esas cargas. Entonces, como que la psicología, sabemos, está tratando problemas mentales, espirituales, previos ya a un estado psiquiátrico. ¿Cuánta es la necesidad que un psicólogo tiene de ser creyente, de saber que hay un Dios que va a colaborar con él en la asistencia al prójimo, ¿verdad, Tamara? Sí. Al prójimo. Sí, Sí. exactamente. Y eso también yo me di cuenta que muchos de los que consultan, realmente yo en el fondo veo que necesitan buscando. mucho de Dios. Y algo que vos sabes bien, María Elena, que en la universidad te dicen no hablar de tu religión, no dar nada de eso. Y es tan difícil también romper con eso. Yo muchas veces sí veo que esa persona que consulta me menciona de Dios, ahí yo me siento más libre de poder hablarle contenerle. de eso. Sí, cuando no, se me hace un poco difícil porque realmente quiero también. Cierra la puerta. Sí, y es muy difícil esa parte en la Pero carrera. a momentito también, Tamara, Sí. porque si vos ahora estás aprendiendo, como cualquiera de nosotros, conocer más de Dios, Él dice su palabra, no me avergüenzo del Evangelio. Porque el ¿verdad? poder Porque de el Dios. poder de Dios. O sea que a lo mejor, sin entrarle directo, ay, mire que yo soy creyente, que usted tiene que conocer ciertas palabras, ¿verdad? Pueden hacer que esa persona, así como vos también, conozca al Señor, porque acá también lo que tenemos que decir, amigos, que esto no es un programa así evangélico o cristiano o católico, porque cada uno tiene libre albedrío de creer en lo que quiera creer, pero le estamos dando El camino. el camino, ¿verdad? Pero también qué bueno es, hay veces que el Señor inspira, que sin hablar en forma directa de Él, sin embargo los valores que nosotros como profesionales tenemos, valores cristianos,
salen solos, sin que le nombremos a él, pero salen. Y esa persona se ve contenida, se ve amada, se ve aceptada, ¿verdad? Nosotros no criticamos, no juzgamos cuál es su posición o su actuación, pero ellos sienten que hay algo más que les estamos dando. Sí. ¿Verdad que sí, Es también? cierto, sí. Fuerza. Te deseamos éxito, claro. Gracias. Y estate segura que Dios está contigo. Y ahora queremos, ya que estamos acá en este programa, que hagas un mensaje final con todo esto que vos pudiste pasar, y sabemos que hay muchos jóvenes que están sufriendo. ¿Sí? Yo quiero decirle a los jóvenes que nos están viendo ahora que ellos puedan animarse a buscarle a Dios, que Él siempre les está esperando en su casa, y que no tengan miedo a lo que van a decir los demás, porque eso no se compara con el valor de estar con la presencia de Dios. Y aquellos padres que quizás sientan que sus hijos o algún otro familiar o hermanos estén alejados y a veces sea difícil volverla a llevar a la iglesia o poder orar, que ellos mismos oren por esa persona. Yo había visto hace poco en una imagen, no recuerdo de quién era la frase, pero decía, si no puedes hablarle a alguien de Dios, háblale a Dios de Él. Ah, qué bueno. Eso es importante, ¿eh? Interceder, hacer Sí, papel de la oración sacerdote. es muy fuerte. Realmente ayuda a muchas cosas, te acerca más a Dios y es lo más lindo, ¿sí? Orar por otras personas. interceder. Entonces podemos decir finalmente que esa oración, de acuerdo a lo que Tamara nos dice, es ese trato de amistad con Dios, con aquel sabemos que siempre nos espera. Así Llegamos al final entonces y decir Sí, una vez más, pues, un espacio de mujeres de propósito. Adiós. Hasta luego.